Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré.
En la palabra de Dios hay la historia de un hombre que no sabía cómo ser salvo. Esa puede ser tu historia, que podrías decir, ¿dónde puedo ir el día que muera? ¿Cómo puedo ser salvo? En el capítulo 16 del libro de Hechos cuenta la historia de Pablo, que llegó a un poblado de Macedonia, Filipos. Ahí había una joven que tenía un espíritu de adivinación. Sus amos hacían mucho dinero con ella. Eso le indignó a Pablo y le sacó el espíritu de adivinación. Sus amos se molestaron y lo llevaron ante las autoridades, que después de azotarlo, lo metieron a la cárcel y recomendaron al carcelero que los cuidara muy bien. Este hombre, haciendo lo que le pidieron, los mandó a lo más profundo del calabozo. La historia dice que a la medianoche Pablo oraba igual que Silas y cantaban salmos e himnos al Señor. De pronto ocurrió un tremendo terremoto en este lugar y las puertas de la cárcel se abrieron. El carcelero, pensando que los presos se habían escapado, se iba a suicidar, pero Pablo lo paró diciéndole: detente, no te hagas ningún daño, aquí estamos aún. El carcelero pidió se encendiera una luz y fue hacia ellos y se postró a sus pies y les dijo: señores, ¿qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta de Dios para este hombre y para ti hoy es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Aquel hombre lo llevó a su casa, le curó las heridas y Pablo les predicó el evangelio a él y su familia, y todos creyeron en Jesucristo. Ellos fueron salvos por creer en Cristo Jesús. Hoy se encuentran con Él en el cielo. La respuesta a esta pregunta que te estás haciendo hoy: ¿dónde voy a ir el día que muera? ¿Cómo voy a ser salvo? La respuesta es bien sencilla, es Cristo Jesús. Cree en lo que Él hizo en la cruz y serás salvo. ¿Recuerdas el inicio de la pandemia? Muchas cosas han cambiado desde entonces. Cosas como el estudio, el trabajo, el ir a la iglesia, cambiaron porque ahora se hace todo desde casa. Y sí, ahora hay personas que van a trabajar, salen a trabajar normalmente, pero todavía se siguen haciendo un buen número de cosas desde el hogar. Y eso, hasta cierto punto, nos ha venido a afectar. Nos ha afectado porque ha dado el paso para que el ocio entre y se quede en nuestras vidas. Solo mira la diferencia entre estas cosas. Antes, para ir a clases tenías que designar un tiempo para bañarte, para arreglarte, cambiarte, ordenar tu mochila y después irte a la escuela, al colegio o a la universidad. Ahora, hasta desde tu cama puedes recibir las clases, no necesitas ni siquiera levantarte. Antes, cuando tenías una reunión importante de trabajo, tenías que ponerte tu mejor ropa, tenías que arreglarte de la mejor manera, las mujeres iban al salón, los hombres iban a la barbería para causar la mejor impresión posible. Y ahora solo te arreglas de aquí para arriba, porque eso es todo lo que se ve en la pantalla. Antes tenías que levantarte temprano los domingos para arreglarte también e ir a la iglesia. Y más aún si ese domingo te tocaba servir en algo, te tocaba arreglar los carros del parqueo, te tocaba cuidar niños, te tocaba servir en mujeres, dar la bienvenida, lo que sea. Tenías que estar temprano acá. Y ahora solamente tienes que entrar al enlace que te envían y escuchar la reunión desde donde quiera que estés. Aplica como en el estudio, lo puedes hacer desde tu propia cama, ni siquiera necesitas levantarte. Y así, poco a poco, nos volvemos personas ociosas, poco productivas y quizás hasta sedentarias. Entonces, es importante que nosotros, independientemente de si eres cristiano o no, si eres nuevo en la iglesia, si ya llevas un tiempo reuniéndote, si estás sirviendo en un ministerio, si solamente asistes a los grupos y miras las reuniones de fines de semana, independientemente de todo eso, Dios quiere que vivas una vida productiva, fructífera y alejada del ocio. Entonces, el día de hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a comenzar desde el versículo 3 de este capítulo. Esto para dar un poco de contexto en el pasaje, porque el meollo del asunto del día de hoy viene un poco más adelante. Entonces, en el versículo 3 de 2 de Pedro, capítulo 1, nos dice: mediante su divino poder,
Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El versículo 4 nos dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. El poder que necesitamos para llevar una vida de rectitud viene de Dios. ¿Y sabes por qué es esto? Porque debido a nuestra naturaleza pecaminosa, no tenemos la capacidad propia de ser verdaderamente rectos. Por eso Dios permite que nosotros participemos de la naturaleza divina, para que no pequemos y para ayudarnos a vivir para Él. Ahora, recuerden que comenzamos hablando acerca de la productividad, de vivir alejados del ocio, del involucramiento, de estar constantemente haciendo algo para alejar el ocio de nuestras vidas. Así que quiero que veamos el final de este pasaje que estamos estudiando. El versículo 8 del capítulo 1 de 2 de Pedro nos dice: si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Útiles y productivos, totalmente opuesto al ocio. Esta debería ser nuestra meta, ser muy útiles, ser muy productivos. Pero, ¿qué es lo que debe abundar en mí para que yo pueda ser una persona útil? ¿Qué debo hacer para convertirme en alguien productivo? Puede ser que te estés preguntando. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Volvamos a donde nos habíamos quedado. Al inicio, si recuerdas, leímos los versículos 3 y 4. Así que veamos lo que nos dice ahora el versículo 5 al respecto de las cosas que debemos hacer para volvernos productivos y productivas. El versículo 5 nos dice: por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe y conocimiento a su virtud. Y nos vamos a detener aquí. Aquí tenemos dos puntos muy importantes. Primero nos dice: ustedes deben esforzarse. Mira, desde ya el pasaje inicia diciéndonos que para lograr nuestra meta debemos esforzarnos. Y la verdad es que tiene sentido porque todo lo bueno en la vida cuesta. Y ciertamente convertirnos en personas más útiles, personas más productivas, es genuinamente bueno. El pasaje continúa diciéndonos: ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe y conocimiento a su virtud. Fíjate que todo comienza por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Dios. Debemos ser capaces de creer que Dios tiene el poder de hacer un cambio en mi vida, que Él me puede llevar a un punto mejor. Ahora, el versículo 6 nos dice: dominio propio al conocimiento. Sigue la lista: dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio y piedad a la paciencia. Quiero que sigamos recordando cuál es nuestra meta: convertirnos en personas productivas. Aquí se nos menciona 3 cosas que debemos agregar a nuestras vidas. La primera, conocimiento. Es importante que te conozcas bien a ti mismo. ¿Qué es lo que hace que caigas en pereza? ¿Cuáles son tus horas más productivas? ¿Qué cosas te motivan? ¿Por qué dejaste de estar involucrado en la iglesia si antes lo estabas? Todas estas cosas es importante que las conozcas. Tómate tu tiempo para conocerte. Tus fortalezas, conoce bien tus fortalezas para que las sigas nutriendo. Y también es importante que conozcas bien tus debilidades para que las ataques y éstas dejen de crecer. Lo segundo, dominio propio. Es muy fácil caer en cosas como el ocio, en la pereza, en el no querer ser alguien productivo, no querer levantarte de tu cama, no querer esforzarte por conseguir lo que quieres. Y si antes esto era fácil, imagínate cómo incrementó a raíz de la pandemia. Solo pasas en tu casa, ahora no tienes que moverte a la universidad, al colegio, a la escuela, al trabajo, porque hay muchos que hacen todas estas cosas desde casa. Ya no tienes que arreglarte ni bañarte para ir a lugares, porque lo haces desde tu cuarto, tu sala o en tu casa en general. Y aquí es donde entra el dominio propio. Es importante porque tienes que aprender a controlarte y a dominar a la carne. Debes ser capaz de decir: tengo que ponerme a hacer ejercicio. Debes ser capaz de decir: tengo que hacer actividad física, tengo que agarrar mi Biblia, ya es momento de que empiece a retomar mis devocionales, tengo que retomar mi trabajo, tengo que volver a involucrarme. Dominio propio, todo esto es dominio propio, muy importante. Y lo último, paciencia. Debes saber que todo esto es un proceso.
Quizá tú ahorita no eres la persona más productiva, pero quieres cambiar eso. Sé paciente. Y sí, es importante que te exijas, que trabajes duro para cumplir todas tus metas, pero también debes saber que todo es un proceso. Quizás no veas los cambios inmediatamente, quizás no veas los cambios en el mismo día, al siguiente día, en la primera semana, pero no te desanimes si así pasa. Concéntrate en la meta, esfuérzate y sé paciente. Ahora, el versículo número 7 nos dice: afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Sigue la lista. Afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Miren cómo cierra este pasaje antes de llegar a la conclusión. Afecto y amor. Dos cosas muy importantes, afecto y amor. Dos cosas extremadamente importantes que no pueden faltar en nuestras vidas. Independientemente de lo que hagas, sea comenzar a ser productivo en cuanto a comenzar a hacer ejercicio, quieres restaurar tu relación con Dios, quieres volverte a involucrar en tu grupo, en tu iglesia, quieres ser un mejor estudiante, quieres mejorar en tu trabajo, aplicando todos los principios que acabamos de ver, hazlo con amor. Puede ser que en el proceso de esa transformación para ser una mejor persona, una persona más útil, más productiva, nos encontremos con otras personas. Y puede ser que éstas estén allí o para ayudarnos o para probarnos. Pero la conclusión siempre es la misma. Trátalas con amor, hazlo todo siempre con amor. Nunca quites el amor de tu vida. Y ya vimos qué debemos hacer o qué debemos comenzar a agregar a nuestras vidas para lograr esta meta. Ahora me gustaría, una vez más, que miremos cuál es el resultado de obedecer este pasaje. El versículo 8 nos dice: si todo esto, todas las cosas que acabamos de ver, abunden ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, todo esto, la fe, la virtud, el conocimiento, la paciencia, el dominio propio, la piedad, el amor, todas estas cosas tienen que abundar en nosotros. No nos quedemos por hacer algo a medias. Voy a tener lo justo de fe, voy a controlarme solo un poquito, voy a amar a la gente solo lo necesario, nada de eso. Seamos abundantes en todas estas cosas, porque solo así vamos a poder ser personas realmente útiles, productivas en el conocimiento del Señor. Y mira cómo va la cadena, y con esto quiero concluir el tiempo de hoy. Así comienza la cadena, comienzas a crecer, eso es lo primero, comienzas a crecer. ¿A crecer en qué? En fe, en conocimiento, en virtud, en piedad, en amor, dominio propio, en virtud, en afecto fraternal. En todas estas cosas tú empiezas a crecer. Y esto te va a llevar a que tu conocimiento en el Señor aumente. Cuando tu conocimiento en el Señor aumenta, por ende va a aumentar tu productividad. Ahora aumenta tu productividad. Y cuando tu productividad aumenta, cuando tu utilidad aumenta, entonces ahí es cuando tú comienzas a impactar vidas. Ahí es cuando tú comienzas a impactar la vida de tu familia, la vida de tus amigos, la vida de tus compañeros, la vida de tu sociedad, la vida de la gente de la cual tú te rodeas. Y quiero terminar haciéndote una pregunta. ¿Quieres seguir? ¿Quieres continuar con una vida de ocio, con una vida de holgazanería, con una vida de poca productividad? ¿O quieres comenzar a ser una persona útil? ¿O te gustaría comenzar a ser una persona productiva? Es tu decisión.